Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Hoy vamos a ver la mitad del artículo 6 que dice, subió a los cielos. Hemos visto lo que pasó en la cruz. Vimos que Jesús de ahí fue a la tumba y de la tumba resucita, y estando resucitado va a subir glorificado al cielo. Y es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué entiendes por subió al cielo? ¿Quién quiere comentar? ¿Qué entiendes porque subió al cielo? Está a la diestra del Padre. Ok. Está a la diestra del Padre. Y que tiene, o sea, no es que nunca perdió, pero está dando a entender que continúa en su dominio. Ok, está en su trono, continúa en dominio. Mis hermanos, pareciera sencillo. Subió al cielo. Pero como decía, es que no sé si está cerrando. ¿Quiere decir algo, Kelly? ¿No? Cumplió con el mandato del Padre Santo. ¿Cuál mandato? El mismo. Ahora se viene por los pecadores. Ok. Los demás está bien con nosotros para entrar en su Señor. Ok. Es una vida eterna. Amén. Hermano, Sí, es importante también considerar que ascendió. Esa parte de la ascensión es parte del Evangelio, se tiene muy descuidado. Sí, correcto. ¿Verdad? Porque descuidado que está eso. Sí. Y él hizo, y puede consolidar una gran obra, que no me adelanto. Sí, el catecismo nos va a llevar a ver algunos aspectos del Evangelio y de Cristología. Porque estamos viendo, ¿verdad? Vimos la humillación de Cristo, ahora estamos viendo la exaltación de Jesús, ¿verdad? Entonces, la exaltación de Jesús comienza con su resurrección, ¿verdad? Él venció la muerte, la cruz de Satanás en la cruz, en lo que era en la tumba ahí todavía es el estado de humillación, pero cuando resucita, ahora está en el estado de exaltación. Y recordemos, al resucita, se le aparece a las mujeres, se le aparece a los apóstoles y hasta 500 personas. Si fuera aquellos en camino a Maús, a ellos también se le aparece. Y ahí está Jesús trabajando aún. Sin embargo, dice que 40 días después, él que asciende al cielo. Pero hay algo importante ahí. Y vamos a ver, que se va desenvolviendo esto de la ascensión. Es un asunto llamativo e importante. Dice el hermano Berkhoff de su teología sistemática: la ascensión puede describirse como el ascenso visible de la tierra al cielo, de la persona del mediador, según su naturaleza humana. Fue una transición local, un ir de aquí hacia allá. Esa naturaleza pasó ahora a la plenitud de la gloria celestial y se adaptó en forma perfecta a la vida del cielo. Pregunta 46 del domingo 18. ¿Qué entiendes por subió a los cielos? La respuesta: que Cristo, a la vista de sus discípulos, fue elevado de la tierra al cielo. En esa primera respuesta, que la dividimos en tres, ¿qué entendemos? Bueno, que a la vista de sus discípulos
Jesús fue elevado de la tierra al cielo. ¿Qué dice Hechos 1:9? Y habiendo dicho estas cosas, y viéndolo, ¿qué dice? Ellos lo vieron, eso es importante. ¿Y qué pasó? Fue alzado y le recibió una nube. ¿Y qué pasó? Le ocultó de sus ojos. Jesús no es espíritu, es más espíritu, o sea, fue visible. Él en su cuerpo, los discípulos lo vieron y fue alzado y fue recibido. Eso es parte de su exaltación. Como dijeron los hermanos, él no hubiera sido recibido si su ofrenda por el pecado no hubiese sido aceptada. Hermano, está leyendo ese pasaje que llama la atención. Claro. Lo siguiente: Cristo ascendió y está en carne arriba. Él está súper en cuerpo glorificado. Vamos a ver, él ascendió al trono a la diestra del Padre. Pero cuando nosotros morimos, no ascendemos igual. Es que eso es importante tenerlo claro porque a veces se lo preguntan mucho a uno. Nosotros morimos y pasamos al estado intermedio. Correcto, y estamos esperando la glorificación. Cristo ascendió porque es el Hijo de Dios, el Salvador, y nos está preparando lugar, dándole lugar a que venga el Espíritu Santo y siendo exaltado como sumo sacerdote. Él se coronó, pero nosotros no hasta que venga esa etapa, ese día escatológico. ¿Es correcto? El día, correcto, el día que el arrebatamiento, el día que Cristo va a llegar con sus santos ángeles, con la nueva Jerusalén que es la iglesia, y nos va a dar cuerpos glorificados. ¿Verdad? Dice que le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Cuando los lectores judíos ven que una nube lo ocultó de sus ojos, la nube siempre les conecta como en el Antiguo Testamento, y recuerdan, la nube era la Shekinah de Dios, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Jesús fue recibido en gloria. Ve cómo vamos ahí un poco desmenuzando la importancia de la ascensión. O sea, Jesús fue recibido en gloria, ¿verdad? Fue un desfile monumental, hermoso, ver a Jesús subiendo, diciéndole a todas las potestades: yo vencí, soy el gran rey victorioso. Ahora, la segunda respuesta dice, y que está allí con un propósito, y dice la respuesta: para nuestro bien. Hebreos 9:24 dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con su sangre ajena. No, Cristo se presentó una sola vez para hacer sacrificio, una sola vez, y hacer perfectos a quienes, a los santificados. Dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Vea cómo el autor de Hebreos hace un hincapié y una importancia a la ascensión de Dios. Dice que Jesús traspasó los cielos. Él creó los cielos. ¿Cuántos cielos hay? 3, ¿verdad? El cielo que vemos, esta atmósfera preciosa. Vemos también el universo, lo cual los seres humanos no van a alcanzar nunca de conocer, sin embargo es finito. Y luego el tercer cielo. Estos cielos, incluyendo el cielo donde está Dios, todo fue creado por Dios. Ahora, si el cielo mismo donde está Dios fue creado por Dios, ¿dónde estaba Dios habitando si no había un tercer cielo? Hermano, pero en ese cielo no es que vamos a habitar. ¿Ok? Está bien. ¿Y en dónde estaba Dios cuando Dios creó el tercer cielo? No, pero no me contestó. No sé si era pregunta. No, ahí vamos, en el final no. Pero los que se nos adelantaron en Cristo sí están allá. Y van a venir. Y van a venir. ¿Cuál es el cielo nuestro? La tierra nueva. Exacto.
19. Eso era todo. Amén. Dios habita en sí mismo. Dios no necesita un lugar para habitar. Él en sí mismo habita. ¿Okay? Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Además está a la diestra de Dios, que también, ¿qué hace? Intercede por nosotros. Vean la importancia de la ascensión de Jesús al cielo. Está allí para nuestro bien. Él es Paracletos. Él es el abogado. Él intercede por su iglesia, por los suyos. Jesús no está intercediendo por todo el mundo. Y lo dejó claro en San Juan 17. ¿Verdad? San Juan 17, Jesús venía de dar ese sermón en el lugar, en el aposento alto. Ora por sus discípulos esa oración sumo sacerdotal. Y él dice, yo no oro por todo el mundo. La oración sumo sacerdotal de Jesús es exclusiva por los que el Padre le dio, por su iglesia. De manera que está allá para nuestro bien. Vea qué bonito estudiar la ascensión de Jesús. Y la tercera respuesta a esta pregunta es hasta que vuelva a juzgar a los vivos y a los muertos. Dicho de otra forma, Cristo Jesús es rey y es juez. Todo juicio se le fue dado ahora al Hijo. Dijo, él va a venir a juzgar. Cuando él vino, él dijo que él no venía a juzgar. Pero cuando resucita y es recibido, todo juicio le es dado a él. De manera que él es recibido como un rey glorioso y él es juez, quien va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Eso es importante también rescatar y decirlo cuando evangelizamos. ¿Confías en Jesús? ¿Estás en vida? Y Dios va a ser tu papá. Pero toma en cuenta que si lo rechazas, va a haber un juicio. Cristo va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Y solo en la vida eterna. De otra manera no hay escapatoria para la ira de Dios. Pregunta 47. Luego, ya vimos que entiendes cuando subió a los cielos, ¿verdad? ¿Fue algo visible? Ahora que el hermano se nos quiere ir por la escatología, pero para acotar todavía, la Biblia dice que en Hechos 1, 9, 10 y 11, ¿verdad? Cuando ellos ya no ven a Jesús, todavía están viéndose arriba hacia el cielo, y se le aparecen los ángeles y le dicen, ¿qué están viendo? Y les dice, este Jesús que ustedes han visto ascender, de la misma manera regresará. ¿Y cuál fue esa manera? Ellos lo vieron con sus pies en tierra y elevado al cielo. Así mismo va a venir Jesús. Eso tira por los suelos rapos. ¿Verdad? Eso mismo así va a ser la venida de Jesús. Exactamente igual. Es un versículo fácil. Los versículos difíciles no pueden refutar los versículos fáciles. ¿Verdad? Es una regla de la hermenéutica. Entonces, de la misma manera, Jesús va a venir a la tierra. Vamos a ser arrebatados, pero también Jesús viene con sus pies en la tierra de nuevo, haciendo una tierra nueva, el cielo nuevo, y el juicio, y todo eso que ya vimos en Apocalipsis. Ahora, pregunta. Luego, esta es la parte donde se pone bonito. ¿No está Cristo con nosotros hasta el fin del mundo como lo prometió? O sea, note la pregunta. Si Cristo está en el cielo, con su cuerpo allá, Cristo es fuerte, tiene doble naturaleza, la humana y la divina. Fue muerto, sepultado, ahora resucitado y ascendido al cielo. Ahí va con su naturaleza humana, glorificada. La pregunta es, y me encanta porque recuerden que el catecismo fue escrito para los jóvenes, ¿verdad? Y hermanos, a veces uno nos hace estas preguntas, vean qué linda la pregunta. O sea, si Cristo subió, entonces ¿cómo hace para estar con nosotros todos los días? Porque Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días, pero no está en el cielo. Respuesta: Cristo es verdadero Dios
y verdadero hombre en cuanto a la naturaleza humana, ahora ya no está en la tierra. Sin embargo, él sigue siendo Dios. Mateo 26:11. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Jesús le dijo a los discípulos que a él no lo iban a atender todo el tiempo, ¿verdad? Sin embargo, los pobres sí. Todas las eras de la iglesia tendremos pobres, pero no todas las eras de la iglesia iban a tener a Jesús, solo la era temprana la tuvo, los apóstoles la tuvieron. Hermanos, quiero aquí resaltar algo, ahora que se viene la cena, porque este punto de la ascensión tiene que ver con la cena. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, note lo que decían o como pensaban los luteranos acerca del cuerpo de Jesús resucitado. Vean las implicaciones que tiene esta enseñanza, esta doctrina de la ascensión de Jesús. Leo para ustedes. Los luteranos pensaron así: el cuerpo de Cristo se hacía omnipresente por virtud a la unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina, y que por lo tanto, cuando celebramos la cena, su cuerpo está verdaderamente en el vino y verdaderamente en el pan. Me perdí. Porque su divinidad comparte sus poderes a la humanidad, y así hace a la carne de Cristo omnipresente en todo lugar. Los luteranos, esto dice Berkhoff, no la consideraron como una transición local, hablando de la ascensión de Cristo. Ojo, no consideraron como una transición local, sino como un cambio de condición, por medio de la cual la naturaleza humana de Cristo entró al pleno goce y ejercicio de las perfecciones divinas que le fueron comunicadas en la encarnación, y de esta manera se hizo omnipresente permanentemente, en relación con la idea de que Cristo principió su asiento a la diestra de Dios en la ascensión. Sostienen que la diestra, mero símbolo de poder, es cualquier lugar. No obstante, los luteranos no todos piensan de igual manera acerca de la ubicuidad de la naturaleza humana de Cristo. Algunos la niegan del todo, y otros creen que aunque la ascensión diera por resultado la ubicuidad de Cristo, también encerraba un movimiento local por medio del cual Cristo quitó su presencia visible sobre la tierra. O sea, los hermanos luteranos en esa doctrina pensaban que al Cristo resucitar y ser glorificado, Cristo en su naturaleza humana tomó todos los beneficios de su divinidad. Por lo tanto, en la cena, Cristo estaba presente en el pan y en el vino. Obviamente, nosotros no creemos eso. De hecho, los contemporáneos, a quienes pensaron esto, dijeron lo siguiente. O sea, los reformadores dijeron lo siguiente: en cuanto a su divinidad, está en todo lugar. Cristo, en cuanto a su divinidad, está en todo lugar. En cuanto a su cuerpo, está circunscrito a un solo lugar. Los concilios de la Iglesia enseñan que la naturaleza de Cristo no se mezclan ni se confunden, sino que cada una mantiene sus propiedades. La carne no toma el poder de la divinidad, ni la divinidad se corrompe por la humanidad, de manera que cada una se mantiene indivisible, inseparable, pero nunca mezclable. O sea, en la humanidad de Jesús, Él sigue siendo ubicable. Él no es omnisciente. Cristo está en el cielo. Cuando hablamos de ubicuidad, la ubicación de Jesús, Cristo está en el cielo. Allá está con su cuerpo. Cuando Él venga, viene, lo vamos a ver. No viene como en espíritu, como fue Ana de White cuando salió el metodismo, o los adventistas, que dijeron: no nos equivocamos con la venida de Jesús, fue que Él vino espiritualmente. No, cuando Jesús venga va a ser visualmente, viene con su cuerpo, la gente literalmente va a ver a Jesús.
con sus ojos. Todo ojo le verá. Un evento físico. Un evento físico. Todo ojo le verá. Entonces, esas dos naturalezas se mantienen indivisibles, inseparables, pero no se mezclan. De manera que en la humanidad, o sea, Jesús, su cuerpo, no es omnipresente, pero sí como Dios es omnipresente. ¿Quiénes también piensan como los luteranos? Católica. La Iglesia Católica Romana. La misa, lo cual tengo entendido yo que significa sacrificio. El católico no sabe qué es misa. La misa significa sacrificio. Cuando la gente dice ir a misa, ellos están diciendo ir al sacrificio. Jesús va a ser sacrificado una vez más. Y se lo comen. Paradójicamente dice que para ser salvo hay que participar de ese sacramento. Pero no lo hacen bien. Porque no todo el mundo se toma el vino. A nadie le da vino, solo el sacerdote toma vino. Pero eso solo es van. ¿Verdad? Solo en aquellos eventos de la primera comunión o el matrimonio, que solo a ellos les dan vino. ¿Verdad? ¿Qué decimos nosotros? Por ejemplo, la Confesión de Fe del Hombre de 1689, en el capítulo 8, inciso 7, dice de Cristo lo siguiente: Cristo en su oficio de mediador obra, conforme a sus dos naturalezas, haciendo por cada una de estas lo que es propio de cada una de ellas. Mas por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza se le atribuye algunas veces en la Escritura a la persona denominada por la otra naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, uno de las... vamos a ver cómo fue la palabra que sacan. Oficios, en cuanto a los oficios, por ejemplo, Jesús reina en la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús gobierna la iglesia. Pero Jesús no lo vemos acá. ¿Verdad? Él está físicamente en el cielo, pero divinamente acá. Hermano. Y hacia eso vamos. Sí. Ok, Cristo está reinando, ¿sí o no? Claro, Cristo reina. Pero Él dijo que no nos iba a dejar solos. Antes de la ascensión había anunciado la venida del Espíritu Santo. Entonces, Cristo reina a la Dios del Padre, exaltado. Pero también nos dejó el Espíritu Santo, porque en su condición física, Jesucristo no hubiera podido durar el milagro de la regeneración, que es lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de los que vivimos en el Evangelio. Entonces, Cristo también está reinando, vive en nuestros corazones. Y si no hubiera ascendido Jesucristo, por eso digo que era muy importante al principio para la evangelización, no habría regeneración. Porque no estaría el Espíritu Santo. Correcto. Ahora, antes vimos, recuerda que Jesús dijo, no siempre me tendréis. Pero, o sea, lo que yo quiero que vayan viendo es que Él habló de su naturaleza humana. No siempre me van a ver en mi naturaleza humana. Porque en Mateo 28:20 dice Cristo otra vez lo siguiente: enseñándoles que guarden todas estas cosas, ¿verdad? Que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días así en el mundo. Pero anteriormente había dicho, no siempre me tendréis con vosotros. ¿La Escritura se contradice? No. Cuando vemos la ascensión de Jesús, la exaltación de Jesús, lo podemos comprender. Es que Jesús estaba hablando de su cuerpo en su naturaleza, o sea, las dos uniones, ¿verdad? Esa unión hipostática. Aclaro algo, hoy a 8 en el contexto de la unión de nosotros con la iglesia, yo dije que esa era la unión hipostática y me equivoqué y nadie me corrigió. La unión hipostática es la unión de la divinidad de Jesús con la carne, no la unidad de la iglesia con Jesús. ¿Sí? Sí, lo dije muy rápido. Pero yo quedé con el pique, yo creo que me equivoqué, entonces lo aclaro. Entonces, dijo Jesús que Él nunca iba a dejarnos. Esa es la segunda respuesta. A la cual pregunta, ¿cuál es la pregunta? Luego, ¿no está Cristo con nosotros hasta el fin del mundo como lo prometió? Correcto. Esa cita nos dice, pero en cuanto a su deidad, majestad, gracia y Espíritu Santo, en ningún momento estará
ausente de nosotros. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, si Jesús prometió estar con su iglesia hasta el fin del mundo, tiene que haber una iglesia donde Cristo esté en ella. Porque ahorita hay un montón donde Cristo no está. Donde no han echado. Al punto, como dice nuestra confesión de fe, que se han apartado tanto de la verdad que ahora se han convertido en sinagogas de Satanás. Hay iglesias luteranas que empezaron bien y ahora tienen pastores que son homosexuales, trans, y en sus cultos ponen una alfombra roja para que entren estas que le dicen drag queens, ¿verdad? Que son transgéneros. Eso ha entrado en la iglesia. Y no es cuestión de denominaciones. Ese es el asunto, que no es cuestión de denominaciones. Mis hermanos, encontrar una iglesia sana no es cuestión de denominaciones. Es cuestión de celo por la doctrina, de la importancia de tener una confesión de fe histórica. Todo eso involucra una iglesia sana en la cual Cristo esté reinando. Una iglesia sana donde nos apegamos a la palabra de Dios para que Cristo reine conforme a su palabra. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, Jesús prometió que siempre iba a estar con nosotros. Ahora, para ir avanzando a la pregunta 48, pero si la naturaleza humana no está en todas partes, ¿dónde está la divina? ¿No se separan con esto las dos naturalezas de Cristo? Hermanos, vean el tema de la ascensión. Ve cómo usted dice, pero ¿en qué momento el tema de la ascensión se iba desgranando tanto? Porque esas preguntas hacen que pensemos en eso. O sea, Cristo subió al cielo y así va a venir. Y esto no es fácil de digerir, ¿verdad? Esto lo creemos por fe. Nuestra mente limitada es difícil. Y creemos a la Escritura. Entonces, hay tres respuestas a esta pregunta. La primera, de ninguna manera. Porque, dado que la divinidad es incomprensible y está presente en todo lugar. Jeremías 23:24 dice así. ¿Alguien que lo quiera leer? ¿Lee, sí? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y ese es Jesús. Él lo llena todo, Él está en todo lugar. Decía el salmista, ¿a dónde iré yo de tu presencia? Nadie puede huir de Dios. De hecho, algunos astronautas llegan a la luna y ven la tierra y se maravillan, ¿verdad? Quedan más bien maravillados de ver a Dios como creador. Entonces, esa divinidad es incomprensible y Jesús es Dios. Él está en todo lugar, Él llena todo. Seguidamente, continúa la respuesta. Resulta necesariamente que en efecto está fuera de la naturaleza humana que ha tomado. O sea, Jesús está en su naturaleza humana y también está en todo lugar. ¿Se acuerdan a Moisés cuando se le apareció Dios? ¿En forma de qué? De zarza. ¿Y qué? ¿Dios estaba ahí únicamente en la zarza? ¿No estaba Dios a su vez llenándolo todo? ¿Verdad? Colosenses 2:9. Ayúdeme ahí también, hermano, por favor. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios mismo habita en Jesús. De hecho, cuando vemos que Jesús se hizo hombre, vimos que Jesús se tabernaculizó. Dios tomó tabernáculo en Jesús. ¿Verdad? Jesús mismo dijo, yo soy el Rey y el Padre no somos. Entonces, en ese sentido, Él está en todo lugar. Tercera respuesta, pero con todo y con eso está en ella y queda unida a ella personalmente, o sea, hablando de la naturaleza humana. En su naturaleza humana también ahí está Dios, en Jesús, físicamente hablando. Dice San Juan 3:13. Ayúdame ahí, hermano, traes, por favor. No está. La pregunta. No la cita, pero no está. Busquémosla.
Por favor, San Juan 3:13. Yo la marqué en rojo, pero no la puse en la diapositiva. No, sí está, que está después de la siguiente pregunta. Gracias, hermana. Sí está. Ok, ahí está. ¿Nadie? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Vea lo que está diciendo Jesús ahí. ¿Es Jesús hablándole a quién? ¿Quién está hablando Jesús ahí? ¿Recuerdan? San Juan capítulo 3. Podemos. Ahora Jesús le está diciendo, yo vengo del cielo. ¿Verdad? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Jesús es el pan que descendió del cielo. Él es Dios. Él es el verbo encarnado. Y también dice, hermana, se pasó la diapositiva. Es que... Y también dice el texto, el Hijo de Dios, ¿y a dónde está el Hijo del Hombre? Está en el cielo. Está en el cielo. Jesús está diciendo ahí que Él está en el cielo. O sea, Él es Dios. En su divinidad, Él sigue siendo presente. El cielo no quedó vacío. ¿Verdad? No quedó vacío, Él es Dios. Él lo llena todo, está en todo lugar. Y estaba como se tabernacularizó en Jesús, pero a la vez lo seguía llenando todo. Está en todo lugar. Entonces, las dos naturalezas no son separables. No es que la naturaleza divina deja la naturaleza humana de Jesús para llenarlo todo y estar en todo lugar. No, son inseparables. Amén. Ahora sí. Pregunta 49. ¿Qué beneficios nos da la ascensión de Cristo al cielo? Hemos visto teoría, hemos visto teología de la ascensión. Precioso, interesante, incomprensible para nuestra mente limitada. Pero ahora, ¿qué aplicaciones hay para nuestra vida? ¿Y eso qué con nosotros? ¿Qué con nuestra vida cristiana? Vamos a ver cuál de las respuestas. La primera, Él es nuestro intercesor en el cielo delante de el Padre. Primera de Juan 2:1, que dice así. Léalo, hermano David, lo tengo de asistente. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué beneficio tengo de que Jesús ahora esté en el cielo? ¿Qué está haciendo? Intercediendo. ¿Intercediendo por quién? Por los lados. Por la iglesia. Volvemos a las preguntas que hacemos muchas veces. ¿Quién pecó esta semana? ¿Quién intercedió por usted esta semana? Entonces no le queda la mentira del diablo. Si el diablo viene a acusarlo. Sí. Sobre la cita, yo esa cita hace un tiempo atrás la malentendía, porque yo entendía que cuando uno pecaba, en ese momento el Señor era que perdonaba ese pecado, pero ese pecado ya está perdonado. Entonces, ese abogado ya más bien nos quitó el juicio, pero ahí está intercediendo. Ahí está intercediendo. Pero siempre necesitamos el arrepentimiento diario. Sí, El evangelio. Porque ya todos nuestros pecados fueron pasados, presentes y futuros clavados en la cruz. Que mucha gente no entiende eso, pero usted está predicando, pero usted sigue siendo pecador. Cristo ya me redimió con su sangre, pagó por todos mis pecados. Ahora esta carne sigue siendo pecaminosa. ¿A qué se está refiriendo ese arrepentimiento diario? A nuestro caminar santificado y santificación. Amén. Tenemos que hacerlo todos los días. Hermano, yo no sé usted, pero eso llena de gozo el corazón. O sea, el hecho que Jesús está intercediendo, como dice nuestro hermano David, y muchas personas lo comprendíamos así, si yo peco, no es que Jesús está intercediendo para yo ser perdonado. Ya fui perdonado. Todos mis pecados fueron clavados en la cruz. Desde los menos feos hasta los más horribles. Todos fueron clavados en la cruz. Ya soy perdonado, eternamente perdonado.
Por eso decimos que el que está en Cristo, ¿verdad? Nueva criatura es, y aquí todas las cosas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, pero esto lo ha hecho Dios. Ahora, Dios no es nuestro juez, Él es nuestro papá. Ya somos perdonados por todos nuestros pecados. Todos. Yo no, ojalá que nadie acá cometa un pecado horrendo, espantoso, ¿verdad? Que usted vaya, asesina a alguien en un arranconazo de ira ahí en la calle. Pero podría pasar. Y si usted ha nacido nuevo, ese pecado le fue perdonado. ¿Qué es lo que va a hacer el enemigo? ¿Qué va a venir a hacer a la mente? Él es el acusador. Entonces, como decía ahí el hermano Jorge, qué importante es predicarnos el Evangelio cada día. Cada día. Cada día nos debemos predicar el Evangelio. Cada día yo sé que hay perdón, que ya has sido perdonado, que estoy en un proceso de santificación progresiva, aunque yo sé que estoy en un estado de santificación posicional en Cristo. Segundo beneficio, dice, segundo, que tenemos nuestra carne en el cielo para que por ello, como una garantía, estemos seguros de que Él, siendo nuestra cabeza, nos atraerá así como miembros suyos. Efesios 2:6. ¿Qué dice Efesios 2:6? El asistente de ella, ¿no? Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está Cristo Jesús? Sí. En el cielo. Y Él es la cabeza de la iglesia. Y Él va a traer su cuerpo a Él. Nosotros como cuerpo de Cristo, como piedras vivas, vamos a ser llevados a donde está Jesús. O sea, es una garantía, mis hermanos. Si Jesús está en el cielo y Él es nuestra cabeza federal, nuestro representante legal delante de Dios, eso quiere decir que donde esté la cabeza iba a estar el cuerpo. Por eso, si alguien ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo va a hacer que esa persona se una a una iglesia local, porque la iglesia local es el cuerpo de Cristo. Él anhela, va a llegar a la decisión final, tarde o temprano, de decir, no, yo quiero ser miembro de la iglesia, porque yo soy cristiano, porque Cristo es mi cabeza, entonces yo tengo que amar a su cuerpo. Hermanos, si Cristo entonces es la cabeza federal de la iglesia, y este es su cuerpo, eso quiere decir que mi cuerpo estará en última instancia donde está la cabeza. Jesucristo es el representante oficial y legal de nosotros, su pueblo. Eso quiere decir cabeza federal. Y tercero, que desde allí, como se adelantaba nuestro hermano Olger, envía su espíritu como prenda recíproca, por cuya virtud buscamos no las cosas de la tierra, sino las de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios. Los beneficios de que Cristo fue ascendido al cielo y recibido en gloria, en la Shekinah de Dios, esos, nuevamente repasamos el Evangelio, la ofrenda fue aceptada, el pago, ¿verdad? Saldado, ya no hay deuda. Por lo tanto, la promesa, ¿verdad? Que ya se venía diciendo en el Antiguo Testamento, Joel 2, por ejemplo, de que nos iba a dar de su Espíritu, bueno, se cumplió. Cristo da su Espíritu Santo a la iglesia. Es una prenda, una garantía de que vamos a estar con él en el cielo. Implícitamente, ¿de qué estamos hablando acá? ¿Que se pierde la salvación o no? Que no, jamás. La salvación no se pierde, eso es mentira, eso es herejía. Jamás. Nuestro Salvador es un buen Salvador que no va a perder a nadie, sino qué tipo de Salvador es. La gente se contradice cuando dice, sí, Jesús es mi Salvador, pero por otro lado dice, pero yo pierdo la salvación. O sea, yo también soy cooperador en mi salvación. Depende también de mí. Entonces, ¿qué clase de Salvador es Jesús? Ocupa ayuda. Jesús ocupa ayuda para salvarte a ti. No, le tengo una pregunta. Adelante. Y un comentario. El comentario es que Cristo, el Padre, entonces, el gran acto de la ascensión, ratifica y es la aceptación de Dios Padre del sacrificio de Cristo en la tierra. Él recibe la gloria, bueno, la gloria es el que estaba glorificado, y eso demuestra que el Señor ya cumplió su obra y fue recibido por el Padre a la diestra con poder, por eso que se convierte en el sumo sacerdote. Ahora, la pregunta es,
¿A dónde encontramos la ascensión de Jesucristo apuntando a Cristo en el Antiguo Testamento? Yo tengo un bonito ejemplo de una tipología de la ascensión de Jesús. Que me hubiera encantado leerlo yo y encontrarlo yo, pero no fue así. Y el hermano Héctor justamente cita a otro hermano que yo no recuerdo. Pero recuerda que una vez hubo un conflicto con el sacerdocio de Aarón y pusieron las varas, y la vara que reverdecía era que Dios, ¿verdad? Validando quién era realmente el sumo sacerdote, Aarón en ese entonces, y reverdeció, ¿verdad? Cuando la vara es un tipo de Jesús, ¿verdad? En su humanidad. Y esa vara ya estaba seca. Cuando reverdece, ¿qué quiere decir? Es una tipología de la resurrección. ¿Ok? Entonces reverdece, resucita. Ahora, la vara, ¿a dónde es llevada? Cuando reverdeció. Al arca. Sí, al arca. Al arca del pacto. ¿Y dónde estaba el pacto? El arca del pacto. Y más específicamente, El lugar santísimo. el lugar santísimo. Ahí está la ascensión. Jesús vino en carne, ¿verdad? Una vara de madera, resucita, reverdece y es llevada a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Ahí está la ascensión. Me encantaría decirle, hermano, yo lo vi, el Espíritu Santo me lo iluminó. Pero no Estaría una pentecostal. no pasó. Entonces, yo lo escuché y yo, qué lindo está eso. Y lo iba a traer, pero bueno, Dios lo quiso que yo dije no, porque. Pero bueno, siempre Dios quiso que lo bien. Hermanos, buenísima pregunta y linda ilustración, ojalá que les quede grabada, es precioso. En resumen, y voy a citar a Berkos una vez más, debe decirse que la ascensión tiene una triple importancia para Berkos. Él dice lo siguiente: claramente incorpora la declaración de que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio hecho a Dios y que, como tal, tenía que ser presentado a Él en el santuario más íntimo. Y el Padre consideró la obra mediadora de Cristo como suficiente y que, por lo tanto, lo admitió en la gloria celestial. Que el reino del mediador no fue un reino para los judíos, sino un reino también universal. Segundo, fue también modelo en cuanto a que fue profético en la ascensión de todos los creyentes, ya que están sentados con Cristo en lugares celestiales, como lo vemos en el versículo 6, y están designados a permanecer con Él para siempre. Juan 17:4. Y también que la ascensión revela la restauración inicial del reino original del hombre. ¿Verdad? La ascensión. ¿Recuerda que vimos que Él traspasó los cielos? Cuando Adán fue destituido del Edén, ¿qué pasó a la entrada del Edén? ¿Recuerdan? ¿Tomás Francisco? Querubines. ¿Recuerdan? Y no es para el fuego. Para no entrar ahora. Ajá. Jesús, cuando vimos que Él traspasó los cielos, Jesús traspasó los querubines. Jesús traspasó esa entrada al fuego para entrar de Dios, para llevarnos otra vez al Edén. ¿Precioso? Tercero, por último, fue también útil para preparar un lugar para aquellos que están en Cristo. El Señor mismo señala la necesidad de ir al Padre con el fin de preparar un lugar para sus discípulos. Yo sé que todos venimos acá de iglesias diferentes. Para la gloria de Dios, pregunto, ¿alguna vez habías estudiado de esta manera la ascensión de Jesús? Jamás. Al igual que a mí, ¿te ha edificado eso? Precioso. Es parte del Evangelio. ¿Sí? ¿Algún comentario, hermano pastor? Lastimosamente, en las iglesias en las que estuve, lo menos que se estudiaba era la Biblia. Ya no me quedan decirte más. Amén. ¿Algún comentario final o pregunta? Sí, hermano Alberto. Tengo una pregunta diferente al texto que leímos de Juan 3:13. Ajá.
donde Jesús dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió al cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Ese pasaje se refiere a la omnipresencia de Dios porque en ese momento Jesús no estaba en el cielo ahí y no había ascendido. ¿Se refiere a esto? Sí, exacto. Pero él está diciendo, en mi intimidad, soy en el cielo, soy en todo. Está refiriendo a la omnipresencia de Dios. Sí, ajá, como presente. Oramos. Señor, wow, qué lindo este tema de la ascensión. Realmente pedimos perdón porque es una doctrina que muy pocas veces nos detenemos a estudiar. En lo personal. Sin embargo, tú eres tan bueno y tan misericordioso. Y yo te doy gracias por los oficios y los dones de esta iglesia. Gracias por mi hermano pastor, que ese día dijo, Wilmer, enseñemos este catecismo. Oh mi Dios, cuánto me ha bendecido a mí este catecismo. Para mi vida y crecimiento personal, para poder estar aún más agradecido con la obra del Calvario, con la obra redentora de Jesús. Y yo sé que tu iglesia está siendo bendecida de igual manera. Gracias por mis hermanos. Continúenos moviendo nuestro corazón a ser agradecidos por tan maravillosa gracia salvífica, soberana que tú has tenido para con nosotros. Mi Dios, gracias porque terminamos maravillados de nuestro Señor Jesús. Realmente, Señor, una vez más te pido que ahorita que cantemos himnos y que aunque te haga culto, que hoy una vez más, ahora con mucho más ánimo pronto, con más regocijo en mi corazón, podamos alabarte y cantarte fuerte en nuestro corazón. Oh, gracias, Señor, por estos beneficios que recibimos de la ascensión de Jesús. Gracias porque no hay cabida para el acusador. Hemos sido perdonados, hemos sido amados con un amor redentor, un amor de padre hacia hijos adoptados. Y ese es nuestro ánimo, ese es nuestro consuelo, ese es, Señor, lo que nos motiva a seguir adelante en pos de Jesús. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Un receso, mis hermanos, para iniciar ahorita el culto.